Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. En las últimas transmisiones que he hecho en vivo, mucha gente me pregunta que cuántos años tengo y la verdad es que soy muy comeaños, pero ya no me cuesto al primer hervor. Y así, después de mucho meditar, se me ocurrió la idea de hacer este video. Así que, ¿por qué no se quedan conmigo? Vamos a recordar un poco de lo que viví de niño en los 80s y en los 90s. A ver si a ustedes también les pega la nostalgia de esta época. Quédense conmigo. Cuando yo era chiquito, cuando era un mozuelo, cuando era un pequeñito, no existía nada como los smartphones. Vaya, creo que ni siquiera existían los Nokia de 300 pesos del Oxxo. Bueno, en esa época era inimaginable que un niño llevara un celular a la escuela. Pero eso sí, si te portabas muy bien, seguro tus papás te regalaban un Game Boy. Que para los chavitos de ahora era como un Nintendo 10, pero con las gráficas del Atari. Hablando del Atari, yo también tuve uno de esos, pero creo que nada más tenía como 3 juegos. Tenía el de la pelotita que iba rebotando por la pantalla y tú tenías que mover la barrita. Tenía el Tarzán que iba saltando de liana en liana. Y por supuesto el Pac-Man, que era una locura total. Pero después llegó el Nintendo. ¿Cómo olvidar esa cajita gris con el Super Mario Bros, con el Donkey Kong que te tiraba barriles? El cazador de patos con el perro que se burlaba en tu cara si tú fallabas. Y mi favorito, la leyenda de Zelda en cartucho dorado. Espérame, ya se trabó. Qué coraje, que justo cuando ibas a pasar el nivel más difícil, se trababa. Algo que los chavos de hoy no conocen y que era muy común en mis tiempos de chavalina, era el término permanencia. Sé que suena terrorífico, pero en realidad era algo muy fregón. Como no existían los multiplex, las salas de cine eran enormes como los teatros antiguos. Así que no importaba en realidad si llegabas tarde, porque la función se repetía una y otra vez. Y con la compra de un boleto tenías permanencia voluntaria, lo que significaba que te podías quedar todo el tiempo que quisieras. O sea que si te habías perdido el principio, podías quedarte a verlo en la siguiente función. O si de plano eras muy fan de la película, podías quedarte a verla las veces que tú quisieras. Había intermedios como en el teatro en los que podías ir al baño o a la dulcería sin molestar a nadie. Y cómo olvidar ese sonido de los zapatos chicloseando en el suelo pegostioso de refresco. En la Ciudad de México teníamos una joya que ya no existe, que era el sueño de cualquier niño, el cine Continental. La fachada tenía el castillo de Disney y por dentro la sala tenía un mural de cada lado, que creo que era verde, en el que tenía todos los personajes de los cuentos clásicos, interactuando unos con otros. Y debo de admitir que ahí me tocó ver grandes estrenos como el de La Sirenita, El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia. En fin, pasé grandes momentos en esa sala, pero eso sí, las palomitas estaban rancias. Me acuerdo una vez estando muy niño que estaba en mi casa y mi papá llegó con un regalo que me cambió la vida y era el LP de la Onda Vaselina. Ahora lo tengo en CD, pero en esa época tenía el LP. La verdad es que no sé qué le pasó. Y pasaba horas sentado junto al estéreo de mi papá, escuchando mis discos favoritos. ¡Qué buen reggaetón! Los tenía todos. Si no los tenía en LP, los tenía en cassette. Me acuerdo que los escuchaba tanto que a veces se les apretaban la cinta o se les salía y entonces con un lapicito me tocaba regresarlo para poderlo seguir escuchando. Y para todos los chavos de ahora que no saben lo que es un LP, es exactamente esto. Este era uno de mis favoritos, es de Angélica Vale, de una de las obras de teatro que tenía y es que en esa época ella era mi novia, aunque ella no lo sabe. Bueno, no puedo dejar fuera el último punto que también es mi favorito y es el maravilloso invento de las papas de la carita sonriente. Los tazos fueron una revolución, fueron un furor total. Tuvieron que poner vigilantes en todas las tienditas porque los niños entraban, abrían todas las bolsas de papas y sacaban los tazos. Los recreos se paralizaron, tú salías y solamente veías bolitas de niños que estaban tratando de conseguir los tazos que les faltaban o los que querían para aumentar su colección. Entonces ahí estabas dándole duro a los tazos para tratarlos de voltear y quedarte con todos. Yo todavía tengo los míos, soy muy fan. Y bueno chicos, así termina el video de hoy. Si ustedes recordaron muchas de las referencias que les platiqué, es que entonces tienen más de 30 años. Y si no, investiguen un poquito, se van a divertir muchísimo con todas las locuras que vivimos en esa época. Que debo de admitir que muchas eran muy ridículas, pero la nostalgia pega. Estaría padrísimo que en los comentarios de abajo ustedes me pusieran todo lo que recuerdan de los 80s, de los 90s o de su niñez. En verdad me va a hacer muy feliz leerlos. Bueno, no olviden regalarme una manita para arriba si les gustó el video o suscribirse al canal, aquí
les voy a dejar el video anterior que hice con Yusela Costa, el reto que hay en mi boca. ¿Quieren ver cómo me hizo sufrir este desgraciado? Píquenle aquí o les dejo el link en la descripción. Si conocen a alguna persona que tenga más de 30 o que esté muy cerca y que crean que este video les va a decir algo, compártenselo. Muchas gracias por quedarse conmigo. Los quiero mucho y nos vemos pronto en el siguiente video. Gracias.